Bienvenidos a un nuevo Viajero de la Ciencia. Tenemos hoy el gustazo de contar con dos personas fantásticas. A una ya la conocéis un poquito, se llama Alberto Corbi, director del grado en Física de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Qué tal tú? Y a otros lo vamos a presentar y esperemos que pronto podamos hablar con ella de nuevo, pero vamos a disfrutar que hoy la tenemos. Es Iris Yagüe, que trabaja como filósofa dentro de IBM, que creo que ya conocéis perfectamente a la empresa. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Alberto? Pues nada, encantada de estar con vosotros, Sí. compartiendo este Aquí, espacio. Aquí estamos de verano todos. Este es el viajero totalmente. de verano. Es un viajero muy veraniego este, con altas temperaturas en España. Ya sabéis que debido a la acción del hombre sobre la Tierra, que no os cuenten por ahí milongas, porque la verdad es que es algo que nada más ver los datos ya lo tienes clarísimo. Pero bueno, todavía hay gente que niega que el cambio climático sea por la acción del hombre en la Tierra, cuando todo esto pues es más que claro, ¿no? Pero bueno, también hay terraplanistas, o sea que hay de todo en esta viña de Dios. ¿Qué se le va a hacer? En fin, mira, precisamente vamos a hablar de un tema que es muy bueno a la hora de que tengamos claro lo real, la verdad, qué es lo que hay en el mundo, de qué estamos hechos, somos partículas, no lo somos. Y claro, nos viene muy bien porque Iris Yagüe tiene una trayectoria muy interesante, 20 años ya en IBM, con un aprendizaje continuo, siempre con innovación tecnológica de por medio. Y de repente, yo creo que solo tenía ella dentro, pero decides estudiar física. ¿Cómo fue esto, Iris? ¿Qué ocurrió ahí dentro de ti? Bueno, realmente ya lo llevaba desde pequeña. Yo creo que las personas nacemos con algo dentro y simplemente está ahí desde siempre. Entonces yo siempre había tenido una inclinación por la física, pero no solo por la física, sino también por las matemáticas, por la filosofía, por la psicología. Entonces, pues cuando me gradué, o sea, hice el bachillerato, entonces, pues empecé matemáticas y cursé una asignatura de análisis matemático, pero me di cuenta de que lo que me interesaba necesitaba respuestas más rápidas a las preguntas que tenía. Entonces ya fue cuando me moví a filosofía, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí pues he seguido mi trayectoria y bueno, pues he terminado en IBM, que llevo ya pues desde el 2002 llevo. Fíjate, ¿no? Es que son muchos años, ¿eh? Son muchísimos años. Sí. Y curiosamente me comentabas que no eres la única dentro de IBM que eres filósofa, ¿no? Que hay muchas más personas. Sí, de hecho es que IBM lo que buscan, bueno, sí, tengo otro compañero, un superior, que también estudió filosofía, eh, y es que IBM lo que busca son perfiles determinados, ¿no? Perfiles con una capacidad para estructurar, y eso te lo da la filosofía, ¿no? Lógicamente, pues hay otras carreras como puede ser la economía o unas empresariales que se adaptan muchísimo más a ciertos puestos, ¿no? Dentro de IBM, o una ingeniería mismo, o unas física, unas matemáticas, ¿no? Pero al final, dentro de IBM, pues IBM como empresa te forma, ¿no? Y te va buscando el hueco donde tú mejor te adaptas y al mismo tiempo está muy bien, porque aunque yo llevo muchos años en IBM, al final, como te van cambiando de puesto, vas rotando, estás siempre en continuo aprendizaje. Entonces, bueno, pues eso es muy gratificante, ¿no? Y, y eso a mí me motiva mucho, porque no te estancas en hacer algo repetitivo, sino que siempre pues tienes algo que puedes aprender. Uh-huh. Quiero Qué hacer bueno, notar qué una cosa maravilloso. que no se ve, no se está viendo porque en la versión podcast no se verá, pero Iris tiene un cuadro de un retrato de Sir Isaac Newton detrás de ella, Uh-huh. ¿vale? Como buen amante de la física, eso no se está viendo. Y antes de cambiar, yo estudié física en su momento, esto no sé si te lo he dicho Carlos alguna vez, pero yo estudié física por la asignatura de filosofía. Es Ah, decir, Ah, sí. yo en el instituto, en el famoso COU, que ya no existe ni nada, ni se le espera que vuelva, yo era relativamente mediocrillo en física. Pero teniendo que elegir ya qué carrera estudiar, fue gracias a... ¿Estás ahí, no? Ah, vale, que sabes.
fue gracias a la asignatura de filosofía y a mi profesor, al que le quería, que quiero mucho, que es César Casimiro, que en paz descanse, que dije, lo que quiero es física. Y fue cuando él nos intentó, con toda su buena voluntad, que era más voluntad que buena, explicaron la teoría de la relatividad general, ¿no? No, sí, la escala general, exactamente. Y fue cuando yo, investigando por mi cuenta, que en aquel momento sin Wikipedia, ni internet, ni nada, vi que las masas podían atraer gravitatoria, que las masas podían deformar el camino seguido por otras masas, cuando boom, ¿no? Como, ahora si tuviera un meme, haría el meme este de boom, de que explota la cabeza, y dije, ya está, yo quiero seguir tirando de aquí, ¿no? Quiero seguir. Pero fue más por una inquietud filosófica. Luego, claro, luego te das de bruces, que supongo que le habrá ocurrido también a Iris, en el grado que tengo el honor de dirigir, te das de bruces con un montón de matemáticas, con un montón de asignaturas de trámite que hay que tener, variable compleja, cálculo numérico, física, que a lo mejor no te gusta tanto como la termodinámica, ¿no? Que luego te acabas enamorando, pero de entrada dices, fuera, ¿no? Química, pero todas estas cosas que... Y luego, sí, de vez en cuando luego ya van llegando algunas asignaturas que son agradecidas, que tienen este carácter ya divulgativo, que te vuelven a hacer reencontrarte con el verdadero, con el amor de juventud, ¿no? Porque estudié física, ¿no? Como Total. tenemos algunas así más divulgativas, ¿no? Pero sí, yo también empecé por pura vocación filosófica, de filosofía. Claro, es que al final tú puedes tener las ecuaciones y la formulación matemática de una teoría, pero a eso hay que darle una explicación. Y esa parte de explicación la cumple en muchas ocasiones la filosofía. Por ejemplo, ahora con las teorías, las diferentes aproximaciones teóricas, conceptuales a la cuántica, con la Escuela de Copenhague, con Bohm, el realismo, pues al final la filosofía está ahí, ¿no? Y muchas veces la gente se extraña, ¿no? Que tiene que ver la física con la filosofía o con las matemáticas, pero realmente digamos que la filosofía, y justamente por eso muchos estudiamos física y estudiamos filosofía, es lo que de alguna manera te completa lo que es la imagen de que puedas tú querer generarte del mundo, ¿no? Entonces, salvo que hay personas también que es cierto que, como decían entonces en la cuántica, ¿no? Como era, calcula y cállate, ¿no? Calculate and shut up. Shut up and calculate. Shut up and calculate. Sí. Claro. Siempre hay personas así, ¿no? Pero está muy, muy unido. Y al final, bueno, pues hasta el siglo XVIII estaba la figura del filósofo natural, Newton, Darwin. Y luego ya a partir del siglo XIX, creo que empieza el siglo XIX ya con la especialización, con las universidades, se crean laboratorios, se crean revistas científicas y a partir de ahí es cuando ya se empieza, digamos, a las materias a escindir y a surgir las especialidades, ¿no? Y ahí es donde se rompe quizá esa figura donde está todo unido, ¿no? Que es una figura muy bonita, pero claro, a veces también imposible, ¿no? Por el grado de intensidad y de detalle que tenemos ya en las diferentes áreas. A mí una cuestión, por ejemplo, que siempre me encantó de la filosofía, creo que me parece que salvo economía fue la siguiente asignatura que mejor nota saqué en selectividad, ¿no? Y es que me encantaba por el tema de la inquietud que tenemos vital todos de la pregunta fundamental, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, esos tipos de preguntas básicas, pero que al final marcan tu vida, cómo las respondas también, ¿no? Y a veces las respuestas que no puedes encontrar en la ciencia las encuentras a lo mejor en la fe o, bueno, cada uno un poco en lo que le parezca, ¿no? En lo que mejor le convenga. Pero es esa inquietud, ¿no? De decir, a ver, yo estoy aquí, esto es real, esto es materia, yo sé que si me pellizco me duele, yo sé que si pienso genero un tipo de pensamiento, yo sé que si me pongo a escribir genero una novela, yo sé que pasan cosas, que hay unas causas y unas consecuencias. Pero, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el origen? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el sentido de todo esto, no? Y esas preguntas son las que te llaman la atención y piensas, ojalá las pudiera responder. Luego es verdad que hay veces que vas a la universidad pensando, pues ya está, en la universidad voy a conocer todo, voy a saberlo todo. Y resulta que no. Nada.
que sigues en la exploración, ¿no? Continua. Claro, sí, hay una postura muy cientifista, ¿no? Donde parece que todo lo puede explicar la ciencia, la lógica, la razón. Yo, como soy muy newtoniana, pues también hay una parte mística, no llamarlo místico, pero yo creo que la ciencia, aunque es la mejor explicación que tenemos posible de lo real, no explica todo. Hay cosas que de momento, no sé si en algún momento se podrá o no, pero que no los explica la ciencia. Hay que estar abierto desde mi punto de vista, ¿no? No hay que cerrarse a cualquier otro tipo de interpretación, ¿no? Newton era alquimista. Newton, con la alquimia, el más grande físico-filósofo desde mi punto de vista, pues era alquimista también. Fíjate que Iris me ha pasado 2 imágenes para este programa, para los que estéis en YouTube, pero para los que no lo estáis os las vamos a describir, no os preocupéis, ¿no? 2 imágenes, una es la ley de la gravitación universal y otra es el esquema del sistema de Ptolomeo, ¿no? Y bueno, te quería preguntar un poco por qué, ¿no? Es decir, por qué llega Iris y me dice, Carlos, mira, estas 2 imágenes pueden ser interesantes para el programa. Si quieres empezamos por la ley de gravitación y me cuentas, porque me parece interesante, ¿no? Claro, porque ¿por qué se me han pasado estas imágenes, no? Bueno, pues porque asiduamente, normalmente utilizamos la palabra verdad, esto es verdad, tanto en ciencia como en la vida cotidiana, ¿no? Pero no nos paramos a reflexionar qué significa que algo es real, que algo es verdad, ¿no? Que es lo que tú comentabas, Carlos, ¿no? Entonces, una muy buena forma de empezar, bueno, como queremos también hablar de física, ¿no? De filosofía y física, pues una muy buena forma de empezar hablando de esto es con una expresión, la de la fuerza de la gravitación universal, la ley de la gravitación universal de Newton, que todo el mundo conoce, todas las personas que nos están escuchando saben de qué hablamos, ¿no? Entonces es una buena expresión que lo que viene a decirnos, ¿no? Es que la fuerza de atracción entre 2 cuerpos es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que las separa, ¿no? Claro, hasta aquí bien, porque en esta ecuación tenemos un correlato real, o por lo menos que nosotros podemos externalizar, que son las masas. Todo el mundo sabe lo que es una masa. Lo podemos tocar, palpar, sentir, ¿no? Al mismo tiempo, el concepto de distancia está bien definido. Yo diría más bien que todos intuimos que es una masa. Intuimos, efectivamente. Porque claro, es que hay un punto en el que no podemos describirlo mejor y simplemente hablamos ya por costumbre. Estoy muy acostumbrado a tener algo que llamo masas delante de mí, ¿no? Pero claro, era solamente... No, efectivamente. Y eso es muy interesante, pero por no desviar. Pero al final, claro, nosotros entre el mundo cotidiano tenemos intuiciones, ¿no? Y desde un punto de vista de psicología evolutiva, pues claro, hemos desarrollado lo que tú dices, Alberto, una intuición que nos permite manejarnos. Y esto está muy interesante lo que dices, porque si nos vamos a la cuántica, en lo pequeño, en lo micro, aunque a lo mejor micro no sea la palabra perfecta para definirlo, ahí no tenemos intuiciones. Tenemos que nos cuesta explicar el concepto de causalidad no local, por ejemplo, y otros temas de entrelazamiento, todos estos conceptos que requieren de un pensamiento filosófico y de un análisis y nos resulta muchísimo más complejo. Podemos llegar a entenderlos, pero es mucho más complejo y no es intuitivo. Entonces, efectivamente, en el mundo de lo cotidiano macro, por así decir, pues tenemos estas intuiciones, pero podemos estar de acuerdo de que una masa es aquello contra lo que te golpeas y te duele. Podríamos decir justo, no lo hubiera definido mejor eso. Como el personaje de Sheldon Cooper en Big Bang Theory, cuando habla de la geología, ¿con qué me he tropezado? Pues eso. Eso es la geología. Eso. ¿Con qué me tropezado? Pues eso. Pero muy bien. Exacto. Me he golpeado, siento dolor con algo que tengo. Muy bien. Claro, y aquí, desde este punto de vista, esta ecuación nos puede parecer bastante realista, que describe lo real, ¿no? Tenemos
las masas, tenemos las distancias y hay una proporción que produce una atracción, una fuerza. Pero claro, no terminamos aquí, tenemos otra parte de la fórmula que es una G, que es la constante de gravitación universal. Entonces, aunque esto sea un poco simplificar, ¿no? Y no tenemos tiempo y bueno, es un poco por dar un sabor, ¿no? De todo esto, tenemos la constante de gravitación universal. Pero ¿qué correlato tenemos de la constante de gravitación universal? Es algo que puedo tocar, es algo que me puede... pero es un número con unas unidades que yo necesito introducir en una fórmula para que la fórmula funcione. Exactamente. Claro. Entonces, a lo mejor, claro, pasamos de... Claro, hay muchas interpretaciones sobre esto y no, yo no soy experta, pero hay muchos diferentes tipos de constantes, cada una tiene una realidad ontológica, una fuerza ontológica de realidad, ¿no? Una fuerza de realidad diferente. Hay alguna que no tiene unidades incluso. Esta, la de gravitación, sí tiene unidades. Entonces, sí, a veces se interpreta como que necesitas meter este número para que las unidades también nos cuadren entre las masas y las distancias. En fin, hay diferentes explicaciones. Pero yo sí me gustaría dejar ahí la pregunta de que qué es algo que tenemos que meter para que algo funcione, que no vemos un correlato en lo real. Luego, si nos vamos a cuántica, a lo mejor sí podemos verlo como la intensidad de ¿cómo se dice?, de atracción del campo, de sostención del campo gravitatorio. No recuerdo bien la palabra, ¿no? Pero bueno, eso ya son palabras mayores que ahí no me puedo meter en ese jardín porque todavía no me lo he estudiado. Pero bueno, esta primera pregunta lo que hace es decir, bueno, ¿qué es real y qué no es real? ¿Es esta ecuación real? ¿Refleja la realidad o es un instrumento que utilizamos y que funciona? Claro, para comprenderlo mejor y que nos funciona en este universo, en lo que nosotros palpamos, pero ¿qué ocurre si hay una desviación, una modificación de la naturaleza que nosotros no podemos, a lo mejor, registrar, ¿no? En un primer momento? Esto, por ejemplo, ocurre mucho con el tema de la expansión del universo o la no expansión. ¿Qué ocurre ahí? ¿Dónde está el límite? ¿Qué pasa en esa frontera, ¿no? Claro, esto es una constante de proporcionalidad que hay que meter, como dice Iris, para que la fórmula funcione. Por cierto, no la midió Newton, la midió, perdona, ahora quizás no me acuerdo ahora quién fue, pero fue otra persona. Fue otra persona que tiene medidas muy, no muchos años después, medidas muy, muy, muy precisas, pero que sigue apareciendo hasta el día de hoy. De hecho, la fórmula de la gravitación 2.0, que sería la relatividad general de Einstein, la sigue usando, ¿no? Y cuando vas al escenario más simple posible, vuelve a reaparecer G. O sea, G en realidad es como la versión zoom out, ¿no? Zoom hacia afuera de algo, de una cosa llamada tensor de métrica, en materia métrica, no, energía métrica, muchísimo más complejo, pero que cuando haces zoom out y te quedas solamente, ¿no?, en esta imagen que estamos viendo en la pantalla, que los que nos oigan en el podcast no están viendo, pero es la Tierra y la Luna, ¿no?, la típica imagen de las dos pelotitas atrayéndose. Cuando haces zoom out, todo ese tensor, que es un montonazo de números que opera de una manera muchísimo más compleja, que ahí donde estuvo la gran virtud de Einstein, se reduce a este numerito que es eso, es lo que hace proporcional, ¿no? Que una fuerza a un lado sea proporcional al producto de las masas y partido por su distancia al cuadrado. Pero hace falta como ponerlo, ¿vale? Hace falta que case para poder de verdad tener la fuerza tanto en magnitud como en unidades, en naturaleza, mejor dicho. Vale. Incluso en su versión 2.0 reaparece, ¿no? O sea, no nos podemos librar de eso, ¿no? Es como si estuviera embutido en la realidad, ¿no? Fuera como un número,
sí, una constante con sus unidades, con sus dimensiones, con su naturaleza, que emerge de la realidad y no nos podemos pegar de ella, desapegar de ella. Está ahí y se midió en su momento con una precisión increíble y la precisión hoy en día sigue siendo increíble, o sea, sigue siendo maravillosa. Tan precisa que siempre pongo el ejemplo estúpido pero real, que es que con esta formulita de 4 cositas podemos enviar un rover a Marte y hacerlo caer sobre la superficie marciana con un error de metros. Fíjate. O sea, Es increíble, ¿verdad? Desde aquí a casa, al campo de tu cuñado a 30 kilómetros, con los ojos cerrados, con esta formulita llegarías, a lo mejor no a la puerta, pero a la puerta de al lado que está a 2 metros, ¿vale? Y la barbacoa no te la perderías, ¿vale? Porque al Oye, final... por cerrar la duda que nos ha surgido, leo por aquí, pero ya me confirmaréis si esto es verdad, que la fuerza gravitacional formulada por Isaac Newton la midió por primera vez en 1798 el científico británico Henry Cavendish. Sí, ese Cavendish. Ese, la G, utilizó una balanza de torsión, ¿no? Sí, con una balanza, exactamente. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues ya llegó a la primera, luego... sí, ese número se sigue actualizando y se va... Sí, es una constante es un número que se mide. O sea, la naturaleza nos lo da. La naturaleza nos dice, le hacemos esta pregunta y nos dice, o sea, ¿cuál es tu ratio mínimo de apego entre masas, ¿no? Y se lo vamos preguntando y nos devuelve cada vez este número y conforme se lo preguntamos mejor y más veces tenemos más evidencia estadística y sale siempre el mismo y el mismo lo usamos para todo, lo usamos para enviar un rover a Marte, para calcular ejercicios de clase de cuánto va a caer algo que tiramos, cosas balísticas, hasta cuál es la masa del agujero negro en Andrómeda, en el corazón de M87, por ejemplo, ¿no? El mismo numerito está como pegado al universo, pero es lo máximo que podemos decir está pegado al universo. Yo ya no diría más, yo ya no diría Dios lo quiere así, no me metería más, no diría está ahí. De hecho, el verbo que más me gusta en física, lo que un físico debe usar para, digamos, mantener este rigor científico y al mismo tiempo ser respetuoso en la realidad en la que vive, es asociado. O sea, me gusta, esto está asociado a esto. ¿Cómo está asociado? A mí que me cuentas, está asociado. Yo me dedico a medir, ¿no? Está pegado. ¿Vale? ¿Cómo está pegado? ¿Quién lo pegó? ¿Con qué pegamento? A mí no me preguntes. Total. Oye, nada, nos quedan como 4 minutitos, entonces casi no nos va a dar tiempo a ver el esquema de Ptolomeo, pero bueno, ya que hemos lanzado la pregunta, vamos a verlo un momentín para que... Voy a decir un par de cosillas. Claro, con esta ecuación de Newton, ¿qué abrimos? Pues abrimos la puerta a lo que el sistema tolemaico, que es el sistema que era el sistema astronómico, pues desde no sé qué siglo era, estuvo 14 siglos, pero desde muy principios hasta Copérnico, el sistema geocéntrico, donde la Tierra está en el centro del universo, es un sistema complejo, luego hubo adaptaciones, lógicamente, y se usaba para hacer las cartas de navegación. Entonces, estaban utilizando un sistema que en este caso es instrumental, puesto que no refleja la realidad. Aquí sí, todavía Newton podemos decir, bueno, tiene un dominio determinado y funciona, no es una teoría local, un dominio de validez, pero aquí en este caso estamos diciendo, no, es que esto es algo que no es verdad y nos lleva a puerto. Entonces, aquí se nos plantea y nuestras teorías que tienen constantes universales, que tienen el concepto de energía oscura, de materia oscura. ¿Qué es la energía oscura? A lo mejor tenemos que explicar lo que es la energía oscura. Es justamente donde lo que nos falta para explicar todo el tema de la relatividad, ¿no? General. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que
el sistema tolemaico es un muy buen ejemplo de que hay teorías que funcionan, pero que no son reales. Qué bueno, ¿no? Qué Sí. bueno. Es muy fuerte esto, es muy fuerte. A mí me parece muy fuerte, ¿eh? Claro, de hecho, la teoría de Newton no es real. Y la teoría de la relatividad de Einstein es más real, pero tampoco es lo real, porque hay cosas que siguen fallando. Lo que pasa es que cada vez es como... Por eso yo me pongo aquí muy ingenieril, ¿no? Para mí son como, a mis alumnos se lo expreso como, son como programas de ordenador que cada vez funcionan mejor, ¿no? Por eso cuando he dicho versión 1.1, 1.2, no lo he dicho no era un recurso estilístico y metafórico, es que para mí son programas. Claro. Son... Aproximaciones a la verdad, ¿no? Aproximaciones a la verdad. Con un dominio de validez local. Dominio de validez, eso porque, es. claro, Newton es un caso particular que surge de Einstein, de la relatividad general, con velocidades bajas y con gravedad débil también, ¿no? Entonces, además es que funciona perfectamente. Entonces, quizás la pregunta, y un poco quizá para terminar, que dejo en el aire y que me gusta, que yo desde luego no puedo responder, es realmente nos debemos conformar con teorías locales que explican partes de lo real y que funcionan, o podemos quizá, como queremos muchos, ¿no?, aspirar a una teoría general del todo, ¿no? Donde podamos por una vez unir relatividad general con cuántica, o bueno, o lo que tenga que venir, claro. O teorías, incluso hay espacio hasta teorías intermedias, ¿no? Por ejemplo, la teoría de Laplace es una teoría intermedia que aún explicas como un poquito más, un poquito mejor. Eso ¿vale? es. Que es, sí, sigue partiendo de Newton, pero en vez de dos masas se queda como en el centro de masas, ¿no? Y con eso funciona un pelín mejor. O sea, también hay espacio hasta para hacer zoom incluso en áreas de la realidad, ¿no? La teoría de Newton funciona de maravilla con la luna y tal, pero para el sistema solar hay que meter ya Laplace, que sería una especie de 1.1, versión 1.1, ya funciona de maravilla, pero no explica el perihelio de Mercurio, ¿no? Mercurio. Que ahí tuvo que entrar Einstein, y luego ya te vas a cosas súper extrañas, que donde ya hay que meter, ya incluso falla, entre que estoy haciendo las comillas aéreas estas, falla la teoría de la relatividad general, ¿no? Que se supone que es como la versión de momento más perfecta que tenemos de la gravitación. Y luego hay teorías alternativas, gravitación cuántica, añadidos a la teoría newtoniana, añadir pegotes, que también funcionan. Entonces, claro, como ha dicho muy bien Iris, es que el sistema tolemaico es, no lo están viendo los oyentes, pero es aquí un enrollo, parece casi un agujero, un agujero negro. Más, ¿vale? Pero funcionaba. Parece un mandala que le pongo a mis alumnos a veces para que se tranquilicen, ¿no? Entonces es como un mandala. Sí. O cuando pones los ojos en blanco y dejas que un espíritu te guíe, algo así. Total, es la ouija. La ouija, exacto. Mátalos a todos, algo así, ¿no? Oye, pues es una gran pregunta para dejarla ahí. La verdad que creo que vamos a tener que volver a hacer un programa con Iris y hablar de estos temas porque son súper interesantes, pero nos hemos quedado sin tiempo, como siempre, en el mejor momento. Así que, queridos viajeros de la ciencia, animaros con vuestros comentarios a que hagamos otro programa con Iris, ¿vale? Me lo pedís ahí en comentarios. Dejáis también vuestra opinión sobre la gran pregunta que nos ha planteado Iris. ¿Necesitamos una teoría completa o podemos ir con teorías parciales, podemos ir manejándonos? Ya sabéis, vosotros sois aficionados a la ciencia, así que seguramente tengáis vuestra propia versión y vuestra propia respuesta. Pues nada, muchísimas gracias, Iris. ¿Qué tal te has sentido? ¿Bien? Me he sentido muy bien. Feliz de poder charlar con vosotros y estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Alberto, ¿a ti qué te voy a decir? Gracias por regalarnos tu presencia una vez más. A ti, Carlos, en este ambiente veraniego. Y a los viajeros, pues venga, a compartir el programa con gente que le interesen estos temas, que seguro que conseguimos así muchos más viajeros para la ciencia, para esta misión que nos hemos autoencomendado, que es satisfacer vuestra curiosidad. Que os vaya muy bien a todos y un abrazo muy fuerte.